el título de hoy, jóvenes que hacen frente a las amenazas. Lectura son 2 versículos de segunda de Crónicas 32. Vamos a comenzar con la enseñanza. ¿De acuerdo? Vamos a la lectura. Los 2 versículos dicen: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Amén. Amén. Comenzamos entonces, hermanos, con una introducción preguntándonos qué tipo de amenazas enfrentamos diariamente. Como jóvenes, muchas cosas pueden cruzarse por nuestra mente. Hemos pasado a lo largo de los años también muchas cosas. Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico. Después de estas muestras de fidelidad, del rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Entonces vemos algo. Servía al Señor y comenzó a enfrentar todo tipo de problemas. Hasta enfrentó un problema grave. Entonces él servía, él creyendo Dios, adorar al Señor, pero Dios permite este gran problema. Entonces vamos a ver qué pasó Ezequías. Ezequías, que obedecía al Señor, fue amenazado por este rey de Asiria. Este era un país muy grande, poderoso, y vino a amenazar y que destruiría pues el templo, los destruiría a ellos. Entonces, esto pasó a él en su momento como rey. Nosotros pasamos muchas situaciones en nuestra vida. Cuando queremos obedecer al Señor, y el Señor permite sufrimientos también. No es para nosotros quedarnos sin hacer nada. Al contrario, la gente dice: el cristiano no hace nada. No es que no hagamos nada, sino que comenzamos a confiar en el Señor. Muchos han sufrido bullying en los colegios, con los vecinos, con muchas personas. La gente nos ha aislado por el hecho de ser cristianos, nos han acosado, nos han intimidado, nos han insultado. ¿Qué no nos han dicho como cristianos? Muchos les ocurre esto. Sin embargo, estas cosas no deben de hacer que nos ensañemos con la gente o que despreciemos a Dios. Vamos a enfrentar todo tipo de problemas, sobre todo los jóvenes van a afrontar esto en el trabajo, en las reuniones sociales, en los estudios. Van a pasar por estas cosas, por el mero hecho de obedecer al Señor. No compartir el pensamiento o las acciones pecaminosas de otras personas nos va a llevar a enfrentamientos muchas veces. Y esto es lo que pasó con Ezequías, porque Ezequías no quiso servir a este rey pagano, Sennacherib, y se opuso a él, no le pagó más tributo, comenzó a servir al Señor y fue amenazado, y fue atacado, ¿no? Comenzó a ser atacado por Asiria. Entonces vamos a entender esto, que debemos hacer frente a las amenazas. Y les estaba diciendo que debemos de tomar el escudo de la fe. La fe en el Señor tiene que ser nuestra mejor defensa contra los dardos o los ataques del maligno. Y hablamos de los ataques de Satanás, y parece que fuésemos indiferentes al ataque de la gente. Hermanos, Satanás mueve a la gente contra nosotros. Esa es la realidad. Porque las personas son esclavos del diablo. Y cuando una persona, por mucho que sea nuestro compañero, nuestro amigo, quiera oponerse al Señor en algún comentario, en alguna postura, pues ahí ya hay un problema. Entonces tenemos que cubrirnos con la fe. Saber cómo defender, tampoco no hay que ser en plan de hostilidad, ¿no? Segunda de Crónicas 32:8 dice: ánimo, esfuércense, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él.
con nosotros está alguien que es más que poderoso. Miren las cosas que Ezequías manda al pueblo, porque sabe que este rey va a hablar muchas amenazas. Entonces les dice, anímense. Es decir, ustedes no tienen que dejar que el desánimo los haga caer en la depresión. Esfuércense. ¿Qué tiene que ver el esfuerzo aquí? De que los problemas, hermanos, no van a pasar por agua tibia en nuestras vidas, que vamos a tener que esforzarnos para llegar a sobrellevar esos problemas, enfrentarlos de manera correcta. Vamos a esforzarnos porque hay problemas que no van a ser fáciles de lidiar. Y nuestro esfuerzo va a estar en que nuestra motivación esté puesta en el Señor. Esfuércense, cobren fuerza, pero no de ustedes que se debilitan, sino fortalezcanse en el poder del Señor, es decir, en el poder de su palabra. Confíen en Él y no tengan miedo, es decir, no dejen de confiar en Dios ni por un momento, aunque la situación parezca imposible, porque para Dios no hay imposibles. No tengan miedo de este rey, porque este rey viene a amenazar y viene a hablar. Y así como este rey vino con la multitud de sus ejércitos, así también podemos estar pasando multitud de problemas. Y hay veces parece que no nos damos abasto para todos esos problemas. Pero miremos lo importante, ¿no? Hagámoslo frente con la fe, dice. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Entonces, nuestra defensa radica en el poder de la fe, en el poder de la palabra del Señor. Y miren lo que comenzó a entender Ezequías. Él se enfrentaba al rey de Asiria, pero sabía que por sobre todo a quien no le gustaba que fuesen obedientes al Señor era el diablo, era Satanás. Por eso nuestra pelea no es con una persona en sí, sino contra Satanás, que lo usa para alejarnos de Dios. Cuanto más hagamos caso a Dios, más Satanás va a querer mover nuestra vida. Por eso nuestra vista tiene que estar puesta en lo espiritual. Segundo, lo que debemos de hacer es bloquear todo ataque del diablo que nos lanza y tenemos que saber identificar que viene de Satanás. Primero, los ataques de Satanás, su objetivo es que caigamos en la incredulidad. Ese es su objetivo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Llenarnos de fe. Es decir, llena tu corazón de la palabra del Señor. Aférrate a sus promesas. Cree en su fidelidad. Segundo, los problemas que van a venir, incluso muchos problemas, pueden querer causar queja y que nos molestemos contra el Señor. Sí, yo estoy pasando esto, ¿y por qué Dios permite que pase hambre, que pase falta económica? Me estoy molestando, ¿no? Y Satanás quería eso, así como el rey de Asiria quería que todo el pueblo se quejara contra Dios por la situación que estaban pasando. Lo que debemos de hacer en esos momentos es aprender a ser agradecidos, ver la misericordia de Dios, porque Dios, a pesar de nuestros problemas, Él siempre está ahí, presto para escuchar nuestras oraciones y ayudarnos. Por eso no debemos de desesperarnos en el problema. Cuando una persona cae en desesperación, toma decisiones absurdas, decisiones locas, ¿no? Disparatadas, que al final lo que le van a traer es a un problema y una consecuencia más grave. Por eso toda decisión que nosotros tomemos no debemos de tomarla según nuestra emoción. Si estoy en paz, estoy alegre, si estoy con problemas, si tengo miedo, no debe dirigirnos nuestras emociones. No debemos de desesperarnos. Tenemos que tranquilizarnos. Por muy grave que sea el problema, tenemos que orar al Señor y esperar en el Señor. Miren, lo que hizo Ezequías fue hacer que el pueblo se quedara ahí tranquilos y que confiara en el Señor, que es poderoso. Que podamos cubrirnos
con el escudo que bloquea toda amenaza, todo dardo de fuego del diablo, toda incredulidad, toda molestia, toda desesperación, que no tomen dominio ni lugar en nuestra vida. Y nosotros decimos, tenemos que afrontar, tenemos que cubrirnos con el escudo de la fe, tenemos que luchar la batalla, y uno hay veces hasta se desanima porque dice que esto es cada día, es un esfuerzo. Hermanos, nosotros cada batalla y cada enfrentamiento que luchamos en la fe, lo hacemos no mirándonos a nosotros, no mirando que el camino es largo, no mirando que hay muchos enemigos, sino mirando a la victoria que Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Y esa es una victoria que a ti te otorga la victoria. Por eso vemos en Segunda de Crónicas 32:8 que él cuenta con el apoyo humano, dijo Ezequías, no le tengan miedo a Siria. Él tiene la fuerza del hombre nada más. Pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para dar pelea por nosotros. Es decir, el que lucha en la batalla verdaderamente es el Señor. Vamos a vencer con el poder del Señor. La batalla es del Señor. Hay que confiar en Él, y Dios usa nuestras vidas para hacer lo posible. Nos hace partícipes de sus victorias. Por eso debemos de perseverar en la victoria de Cristo, sabiendo de que Él ha solucionado el problema más grande. Y si nosotros decimos, pero yo paso bullying, yo paso amenazas, insultos, paso muchas cosas que me han herido y me han desanimado hasta alejarme de Dios, hay que ver a Jesús. ¿Qué padeció Jesús en este mundo? Jesús fue insultado, Él fue menospreciado hasta por los discípulos. En su momento decían de Nazaret, que ¿quién será? ¿No? Él fue insultado, fue traicionado. Por sus discípulos lo dejaron solo, ¿no? Pedro lo negó, imagínense. Los fariseos durante su ministerio lo acosaban, la gente se burlaba de sus enseñanzas, hasta cuando él estaba en la cruz dando cumplimiento a nuestra salvación. A la gente se burlaba de él, los soldados romanos, los fariseos, se burlaban. Hasta dice el texto bíblico que hasta uno de los presos que estaban crucificados con él se burlaron de él. Entonces, hermanos, Jesús pasó todo esto en vida. Él pasó todo lo que una persona pasa. Pero Él llevó todos estos problemas a la cruz. Él lo cargó, nuestros pecados, cargó estos problemas, el menosprecio, cargó este problema de la traición, del acoso, del bullying. Todo esto lo cargó sobre sí mismo para solucionarlo para siempre en la cruz. Ahora el problema que estamos pasando ahora, tenemos que entenderlo, que debemos de llevarlo a la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó en la cruz, destruyendo el poder del pecado. Romanos 8, versículos del 1 al 3 nos dice que ahora pues estamos bajo la ley del Espíritu que nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y que Jesús hizo en la cruz lo que para la ley era imposible hacer, es decir, darnos vida. Se dan cuenta de que es imposible por la fuerza humana, el apoyo humano no se puede, pero el Señor que ha peleado por nosotros, que ha muerto en la cruz, lo ha hecho posible. Ha superado el poder de Satanás, el poder del pecado, los problemas, los afanes del mundo. Por eso no debemos de permitir que el pecado tome lugar en nuestras vidas. Y si hemos pecado, arrepentirnos, llevarlo a la cruz de Cristo, a la respuesta del Calvario. Ahí está la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Todo pensamiento que sea como un dardo de Satanás que quiere confundirnos, que quiere oponerse al Señor, llevémoslos a la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Conclusión, hermanos, va a haber mucha gente que nos haga la vida difícil. Muchos vecinos, familiares, amigos, etcétera, un montón.
Pero hermanos, el punto no son ellos. El punto es enfocarnos en el trasfondo espiritual. La verdadera batalla es espiritual. Por lo tanto, mis armas, mi postura, mi fuerza tiene que ser del Señor. Por eso no confiamos en nosotros, sino en la palabra del Señor, en su fe en Cristo, que Él nos hace pararnos firmes y resistir los ataques del diablo. Recordando, hermanos, de que también tenemos a nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo. Él pasó esto y Él es el que nos lleva en victoria. Él y todos los héroes de fe, hermanos, en la Biblia, junto con Ezequías, este rey y muchos otros, tuvieron que pasar por ese camino, enfrentar las dificultades, recibir las amenazas, pero enfrentarlo con fe, perseverar en la batalla de la fe. ¿Cómo acabó este enfrentamiento de Ezequías con el rey de Asiria? Pues el Señor, después de enfrentar esto con un carácter de fe, el rey Ezequías oró al Señor y el Señor lo libró. Pero Dios no es que lo libró primero de frente. Él tuvo que aprender a enfrentar este problema con fe. Y después ya Dios en su momento envía a su ángel que vence a todo el ejército y libra al pueblo de Judá del rey de Asiria. Así también el Señor nos ayuda a enfrentar, a librar las batallas, para que después también podamos recibir de Él gran respuesta. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu gran amor y misericordia. Oramos, Señor, en Cristo Jesús, por tu gran amor, por tu perdón, porque estás con nosotros en medio de los problemas. No nos dices que no vendrán. Pueden venir fuertes problemas, pero tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias. Que si hay jóvenes, Señor, que están afrontando bullying, que están afrontando problemas en los estudios, en el trabajo, Señor, ayúdanos a confortarlos, a apoyarnos mutuamente. Esos problemas, Señor, deben de manejarse, Señor, con el apoyo en comunidad también. En oración, ayudarnos a orar los unos por los otros. Si estamos enfrentando enfermedades, si estamos afrontando muchas cosas, pero eres tú quien desea que tengamos la fe, que no decaigamos, que hagamos frente a los dardos del diablo, con ese escudo de la fe llenándonos de tu palabra. Te damos gracias, amado Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén.